Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Yo no creo en brujas. Bueno, no creía. Mi nombre es César y crecí en un pueblo pequeño de Veracruz. De esos que no aparecen en los mapas, donde todos se conocen, pero nadie se dice nada de verdad. La gente allí es callada, silenciosa por costumbre, por miedo, tal vez. Siempre fui escéptico. Me gustaba burlarme de las leyendas del pueblo. Las historias que contaban los viejos, las mujeres en la tienda, los borrachos del parque. Que si la bruja de los cerros, que si los nahuales, que si el diablo en forma de chivo. Puras tonterías para mí. Hasta que la conocí a ella. Tenía 26 años cuando pasó. Yo trabajaba como albañil, aunque también hacía trabajos de plomería y pintura. Me llamaban para arreglos en casas viejas, ranchos, a veces hasta en la iglesia. Ganaba lo justo, pero tenía libertad. Nadie me mandaba. Y eso me gustaba. Una mañana calurosa de marzo, mientras tomaba café en el puesto de Doña Chui, se me acercó un hombre. No lo conocía, pero parecía saber quién era yo. ¿Tú eres César, el que hace trabajos de mantenimiento? Sí, Le respondí con desconfianza. Mi patrona necesita que le arreglen unas cosas en su casa. Dijo que te recomendó el Padre Salvador. ¿El de la iglesia? Pregunté extrañado. Ese mismo. Me pareció raro, porque el Padre Salvador nunca me había hablado de ninguna señora. Pero como andaba corto de dinero, acepté. El hombre me dio una dirección que no me sonaba. Una calle casi al final del pueblo, más allá del viejo molino. Una zona donde ya no vivía casi nadie. ¿Y cómo se llama su patrona? Le pregunté antes de que se fuera. La señora Elena. Ese nombre no lo escuchaba desde niño. Cuando era pequeño, recuerdo que los grandes hablaban en voz baja de una tal Elena la Roja. Decían que era bruja, que había embrujado medio pueblo. Que los hombres que la visitaban no volvían a ser los mismos. Algunos se volvían locos, otros se desaparecían. Uno que otro se quitó la vida. Pero eran historias viejas. Según mi madre, que Lina había muerto hace más de 20 años. Yo nunca la vi. Solo escuché murmullos. Hasta ese día. La casa estaba justo donde decía el papel. Grande, antigua, rodeada de árboles secos. La cerca de madera estaba podrida y la reja oxidada. La puerta principal era negra, con tallados raros en la madera. Llamé con fuerza. «Hola. ¿Hay alguien?» «Pasa, César», respondió una voz femenina desde adentro. Me congelé. Nunca le dije mi nombre. El hombre tampoco se lo dijo frente a ella. Apreté la mandíbula y empujé la puerta. Estaba abierta. La casa era oscura, pero no sucia. Olía a incienso, a flores secas y algo más, como perfume viejo. En la sala, sobre una alfombra roja, estaba ella. Sentada en una silla alta, con las piernas cruzadas, una mujer pelirroja, rojo intenso, como fuego, me observaba. Usaba un vestido oscuro, ajustado, con encaje en el pecho y los hombros. Sus ojos eran verdes, casi amarillos. Y su sonrisa no la he podido olvidar. «Gracias por venir», dijo con una voz suave, como si cantara en susurros. «La casa es vieja y tiene grietas por todos lados. Necesito un hombre con manos firmes». Sentí que la cara se me encendía. Tragué saliva. Asentí. «Claro, lo que necesite».
Pasé toda la mañana revisando caños, techos, grietas. Ella me seguía con la mirada, a veces me ofrecía agua o fruta, otras simplemente aparecía en la puerta de la habitación donde yo trabajaba, sin hacer ruido. Me incomodaba, pero también sentía algo más. Fascinación. Cuando terminé, me pagó con billetes nuevos, de esos que casi no se ven por el pueblo. «Vuelve mañana», me dijo. «Quiero que repares también la bodega del fondo». Y sin darme tiempo de responder, me cerró la puerta en la cara. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Durante casi una semana trabajé ahí. Cada día que pasaba, ella se mostraba más cercana. Me hablaba con dulzura, me ofrecía comida, me hacía preguntas personales. Y yo me fui soltando. Cada día sentía más atracción por ella. Y no era solo por su belleza, aunque la tenía, sino por algo que no puedo explicar. Algo magnético. Una tarde, mientras yo martillaba unas tablas en el patio trasero, sentí su presencia detrás de mí. Me giré. Estaba parada en bata, descalza, el cabello suelto, los labios ojos. ¿Nunca te han dicho que tienes una energía intensa? No supe qué decir. Me sonrojé como un adolescente. La gente en el pueblo habla mucho, continuó. Pero no entienden. No comprenden el poder que hay en el deseo. Dio un paso hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme. Todo mi cuerpo reaccionó. ¿Te asusta desearme, César? No respondí. Solo me quedé ahí, como hipnotizado. Ella sonrió y se alejó lentamente hacia la casa. Esa noche no pude dormir. Tenía su imagen en la cabeza. Su olor. Su voz. Soñé con ella. Soñé que me llamaba desde la oscuridad, que me pedía cosas que no me atrevo a decir. Los días siguientes fueron confusos. Comencé a perder el apetito. No me concentraba. Me dolía la cabeza. Mi madre me decía que estaba trabajado, que algo me estaban haciendo. Pero yo me reía. ¿Brujería? ¿A mí? Hasta que una noche, todo cambió. Soñé que estaba en su casa, pero no como la conocía. Estaba cubierta de hiedra negra, con símbolos en las paredes, y una figura de cuernos largos en el centro de la sala. Elena estaba desnuda, de rodillas, rezando en un idioma desconocido. A su alrededor, cuerpos de hombres, conocidos, vecinos, hasta mi primo Mateo, colgaban del techo con los ojos en blanco. Desperté sudando. Y con una palabra grabada en mi mente, Zaparat. No sé qué significa. No había oído jamás. Pero al día siguiente, al volver a su casa, lo vi escrito en un pequeño libro que descansaba sobre su mesa. Me miró, y por primera vez, no sonrió. «Ya lo soñaste, ¿verdad?» «¿Qué cosa?», pregunté, temblando. «El nombre. El sello. La marca. ¿Quién eres tú?», logré decir con un hilo de voz. Ella se acercó, me tocó la mejilla con los dedos fríos, y susurró. «Soy la que cumple deseos, César. Pero todo deseo tiene un precio. El tuyo ya fue pactado». Esa noche no regresé a casa. No porque no pudiera, sino porque no supe cómo. Salí corriendo de su casa sin mirar atrás, sentí que algo me seguía, que me respiraba en la nuca. Crucé media calle a oscuras, tropezando con piedras, ramas secas y pedazos de barro podrido, hasta que mis piernas dejaron de responder. Caí al suelo, frente al portón del viejo molino. Recuerda el silencio. Un silencio que parecía vivo, como si algo estuviera esperando que lo rompiera. Y entonces escuché un chillido, un llanto, no sabría decir si de un niño o de un animal. No recuerdo cómo llegué a casa. Mi madre me encontró tirado en la hamaca, empapado de sudor, con los labios partidos y los ojos abiertos como platos. Me puso alcohol en la nuca,
me dio una infusión de ruda y manzanilla y rezó en voz baja durante horas. Te dije que no andarás metiéndote con mujeres que no conoces, me dijo con rabia y miedo. Esa mujer no es normal, César. Ella no pertenece a este mundo. No le respondí, porque yo tampoco entendía lo que estaba pasando. Pero algo dentro de mí, una parte oscura, sucia, me decía que regresara, que volviera a verla, que la deseaba incluso más que antes. Aunque me matara. Durante días intenté ignorarlo. Me encerré en casa, desconecté el celular, no salí ni al mercado. Pero en las noches, su voz volvía. En sueños. En susurros. Me hablaba desde dentro de mí. ¿Quieres que te desee para siempre, César? ¿Estás dispuesto a perderlo todo por mí? Me masturbaba en la madrugada como un poseso. Me sentía enfermo. Nunca me había pasado algo así. Y al mismo tiempo, no quería que se detuviera. A los pocos días, algo comenzó a pasarle a los otros hombres del pueblo. Primero, el carnicero don Felipe apareció muerto en su local. Tenía los ojos abiertos, pero en blanco. Dicen que tenía el rostro de alguien que acababa de tener un orgasmo, pero con los labios morados y espuma en la boca. Luego fue el mecánico Isaías, se arrancó los ojos en plena misa, gritando que ella se los comía desde dentro. El pueblo comenzó a hablar. Y esta vez, lo hacían con miedo. No era como antes. No eran rumores. Eran hechos. Y todos tenían algo en común, esos hombres, todos, habían tenido algún tipo de relación con Elena, o con la señora del deseo, como ahora la llamaban. Volví a su casa al atardecer. No sé si por miedo o por atracción. Me paré frente a su puerta. No toqué. La madera se abrió sola. El aire estaba más espeso adentro. Olía a incienso mezclado con azufre, a humedad de cripta. Y en la sala estaba ella, desnuda, de espaldas, peinando su largo cabello frente a un espejo que no reflejaba nada. «Volviste», dijo sin girarse. «¿Qué eres?», le pregunté, casi sin aliento. «Soy lo que siempre has querido. Solo que ahora ya no puedes esconderlo». Me acerqué, como si mis pies no fueran míos. Quería huir, pero no podía. Ella se levantó, caminó hacia mí, y sin tocarme, me hizo arrodillar. «Ya estás marcado, César. Lo supiste desde la primera vez que me miraste». En su pecho, entre los senos, llevaba colgado un pequeño amuleto de hueso. Tenía grabado el símbolo que había visto en el libro, una especie de estrella invertida, con un ojo llorando sangre en el centro. «¿Qué me hiciste?», susurré. «Solo abrí lo que ya estaba dentro de ti». Tocó mi frente con el dedo y vi cosas que no sé cómo explicar. Vi a hombres arrastrándose por el suelo como perros, comiéndose entre ellos por una noche con ella. Vi sombras copulando en los árboles. Vi la piel humana convertida en papel para rituales. Y vi mi rostro, pero no era yo. Era una versión demacrada, adicta, desesperada y arrodillada ante ella. «Yo no quiero esto», lloré. «Demasiado tarde, mi amor». Y me besó. No fue un beso humano. Fue una invasión. Sentí que mi lengua se dormía, que mis venas se llenaban de líquido espeso, que mi piel se erizaba como si algo caminara por dentro. Tuve una erección inmediata, dolorosa, monstruosa. Me desmayé en el suelo. Desperté horas después, en mi cuarto, con marcas en el pecho. Marcas de garras, de quemaduras, y con el símbolo tallado en la piel, justo en el centro del abdomen. Me estaba volviendo loco. Intenté arrancármelo. Agarré una navaja y comencé a rascarme, a sangrar. Pero cada vez que lo hacía, la imagen aparecía más nítida al día siguiente, como si alguien la volviera a tallar mientras dormía. Fui con el Padre Salvador. Me confesé por primera vez en 10 años.
Le conté todo. Él no se sorprendió. Solo me pidió que lo llevara con ella. Eso es peligroso, padre. Usted no entiende. Sí lo entiendo, César. Yo la conocí cuando era joven, y desde entonces la he estado esperando. Lo miré aterrado. ¿Qué dice? Esa mujer no envejece. No vive como nosotros. Se alimenta del deseo, de la culpa. Y si está marcándote, es porque quiere que seas el siguiente guardián. Dor, ¿qué? Después de cierto número de pactos, necesita un hombre que le cuide su templo, su cuerpo. Que sacrifique a otros en su nombre. Todos los anteriores murieron locos. ¿Y cómo lo evitamos? Pregunté desesperado. Con fuego, hijo. Solo el fuego purifica. Esa noche fuimos a su casa. El Padre Salvador llevó agua bendita, sal consagrada y una cruz de metal. Yo llevé gasolina y una antorcha. La casa nos esperaba abierta, silenciosa y vacía. Recorrimos las habitaciones. No había muebles. No había espejo. Ni alfombra. Ni rastro de ella. Hasta que llegamos a la bodega del fondo. Ahí estaba el altar. Cuerpos colgados de ganchos. Fotos nuestras. Cabellos, uñas, ropa interior y una muñeca hecha con mi cabello y una gota de mi sangre seca, clavada con alfileres. Ya es tarde, dijo el padre. Ella te tiene completo. Yo grité. Lloré. Le supliqué que hiciera algo. Y entonces, el Padre Salvador me miró con ojos vacíos y dijo: me ofrecí a cambio tuyo. Y antes de que pudiera detenerlo, se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar en esa lengua maldita. Un aire negro se formó en la habitación. Una figura femenina descendió del techo, sin carne, hecha de sombra y fuego. Era ella, y no era. El padre gritó. Su cuerpo se dobló hacia atrás de forma imposible. Los huesos crujieron. Y cuando la figura lo absorbió, desapareció. Yo me desmayé. Desperté en la entrada del pueblo. Con una sola frase escrita en mi pecho, con sangre. Tú eres mi deseo ahora. Desde aquella noche, ya no fui el mismo. Algo dentro de mí se rompió, algo que no ha podido arreglarse ni con medicina, ni con religión, ni con el paso del tiempo. Me fui del pueblo por semanas. Estuve en casa de un primo en la capital, buscando trabajo, alejándome de todo, o intentándolo, al menos. Pero no se puede huir de lo que llevas en la piel. Y yo llevaba su marca. Dormía mal. Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con su voz en mi oído, con su cuerpo cubierto de insectos, con sus ojos vacíos mirándome desde el techo de cada habitación. Soñaba que tenía relaciones con ella, pero no era ella. Era una criatura de carne derretida y dientes largos que me devoraba después de eyacular. Me volví un hombre sucio. Sucio de alma, de deseo. No podía mirar a una mujer sin pensar en ella. No podía masturbarme sin llorar después. Todo lo que me daba placer me recordaba que ya no era libre. Fui a centeros, curanderas, brujos de la ciudad. Me desnudaban, me escupían aguardiente, me pasaban ramas de pirul y tabaco, me rezaban oraciones extrañas. Pero todos terminaban igual, temblando, sudando, diciéndome que lo que me marcaba venía de otro plano, uno más antiguo y oscuro que cualquier religión viva. Eso no es brujería, mijo. Eso es un pacto ancestral. Ella no te embrujó. Tú la invocaste. Eso me dijo un viejo centero ciego en el mercado de Sonsonate. Y fue la primera vez que sentí que quizás tenía razón. Volví al pueblo por cobardía. No tenía dinero, ni paz, ni nadie que me entendiera. Me refugié en la vieja casa de mi abuela, vacía desde que ella murió. Me encerré ahí, sin ver a nadie.
Solo salía al patio a fumar. Y ahí fue cuando comenzaron a aparecer los gatos. Uno primero. Negro, de ojos verdes. Lo encontré durmiendo en el borde del techo. Al día siguiente, eran 3. Luego 5. Luego más de una docena, todos negros, todos idénticos. Se paseaban por el patio, me miraban desde las ventanas, maullaban de madrugada, como si supieran mi nombre. Yo no los alimentaba, pero ellos no se iban. Y entonces entendí, ella los enviaba. Para vigilarme. Para recordarme que seguía dentro de mí. Me puse a escribir lo que me pasaba. Empecé un cuaderno. Lo llené con cada cosa que recordaba, la primera vez que la vi, lo que sentí cuando me besó, los cuerpos del altar, las pesadillas. Lo escribía todo, cada noche, como si al hacerlo pudiera liberarme. Hasta que una noche, después de escribir por horas, sentí que algo me observaba. Levanté la vista. Y ella estaba ahí, sentada en la mecedora de mi abuela, con un vestido rojo, los labios brillantes y una pierna cruzada. Igual que la primera vez. No dijo nada. Solo me miraba. Y entonces escuché algo que venía de dentro de mí. Una voz, no como pensamiento, sino real, como si hablara desde mi garganta. Te extrañaba, Elena. Me llevé la mano a la boca. Me levanté como loco. Tropecé con la mesa. El cuaderno cayó al suelo. Pero ella seguía ahí. ¿Qué me estás haciendo?, grité. Nada que tú no quieras. Nunca te obligué a desearme. Solo te mostré lo que eras. Me tapé los oídos, cerré los ojos. Cuando los abrí, había desaparecido. Pero el cuaderno, no. Estaba abierto en una página que yo no había escrito. Decía: tu deseo me alimenta. No luches. Pronto serás mío. Días después, llegaron los primeros desaparecidos. Hombres jóvenes, todos ellos. Gente que conocía. Amigos. El panadero, el maestro de escuela, el hijo del alcalde. Algunos decían que los habían visto por última vez cerca de la vieja casa del molino. Esa misma donde la había conocido. Yo fui. No por valentía, sino porque algo me llevaba. Entré de nuevo al terreno, ahora cubierto de maleza y ramas muertas. Las paredes estaban quemadas, pero no destruidas. El olor era peor que nunca, sangre seca, orina vieja y algo más, como carne humana guardada en formol. Y ahí la vi. Bailando. En medio de una sala con velas negras, girando lentamente, con los ojos cerrados, desnuda, bañada en sangre. Su cuerpo era hermoso y repulsivo al mismo tiempo. Cada curva me hipnotizaba, pero su piel parecía cambiar con cada movimiento. A veces parecía lisa y joven. A veces parecía podrida. O escamosa. O cubierta de moscas invisibles. Me miró. Y sonrió. Yo no podía moverme. Se acercó. Me acarició el rostro. Y en su voz escuché todas las voces de mi pasado. Mi madre. Mi exnovia. Mi abuela. Mi hermana. Todas en una sola garganta. Te voy a mostrar lo que es el verdadero deseo, César. Y me lo mostró. Tuve visiones. O más bien, viajes. Me vi en otros cuerpos, con otras mujeres. Vi siglos enteros de lujuria, de sangre, de orgías que terminaban en sacrificios. Vi mi alma dividida en fragmentos, regada en las camas de todas las mujeres que había tocado. Y vi cómo ella recogía cada fragmento, los guardaba en una urna de hueso, y me vaciaba. Me desperté en el cementerio, tirado sobre la tumba del Padre Salvador, con una vela encendida a mi lado, y el símbolo tallado una vez más, pero esta vez en mi pecho. Pasaron meses. La historia se apagó. Nadie hablaba de ella.
Nadie volvía a verla. Pero los gatos seguían ahí. La marca seguía ahí. Y yo seguía sin poder dejar de desearla. Intenté matarme. 3 veces. Pastillas. Cuchillas. Un disparo. Nada funcionó. Siempre despertaba al día siguiente, desnudo, en el altar, con ella acariciándome el cabello. No puedes morir sin mi permiso, amor. Ahora somos uno. Hoy escribo esto como advertencia. No sé si alguien leerá este cuaderno. No sé si alguien creerá que una mujer puede poseerte más allá de lo físico, más allá de la razón. Pero sé que cada vez que cierro los ojos, su imagen está ahí. Y lo peor no es que la vea. Lo peor es que todavía la deseo.